Bueno, ¿ya están ahí? En el capítulo 10. Antes de comenzar, si se acuerdan, les voy a decir nada más lo que nos espera enseguida. Ya vamos a terminar, se puede decir así, porque desde el capítulo 10, el capítulo 11 y el 12, se pueden juntar como un solo capítulo, nada más que están divididos, están separados. Saben, para el beneficio nuestro, ¿no? De poder encontrar los capítulos bien. Pero si tú sigues la lectura ahí en Daniel, los capítulos continúan, no hay ningún espacio entre ellos. Es una profecía. Se puede decir que es la cuarta y la última profecía que Dios le da al profeta Daniel. Es la última visión de Daniel y es algo muy maravilloso de que esta visión que se le da a Daniel, se le da con tal detalle que por eso es criticado este libro. Por eso se critica de que Daniel no pudo haber sido escrito antes de que sucedieran estos acontecimientos. El libro de Daniel ha sido uno de los que ha sufrido más críticas por eso. Porque la precisión con la cual Dios le va a mostrar en este capítulo, en estos versículos, a Daniel, los sucesos que van a suceder a su pueblo en unos cuantos años, no se puede entender en realidad, solamente un milagro, solamente Dios lo puede hacer. Entonces aquí Daniel va a estar mirando como 170 años enfrente de él. La profecía que vamos a estar leyendo, no sé si le lleguemos hoy, vamos a leer la primera parte, pero la profecía que se le da aquí en estos capítulos a Daniel, la mayoría de esto para nosotros ya se cumplió. Acuérdense, como les dije la otra vez, las profecías tienen dos cumplimientos, uno inmediato y tienen uno en el futuro, especialmente aquí en el libro de Daniel. Las profecías que se le dio a Daniel, para él era el futuro. Para su pueblo de él era el futuro. Para nosotros, ¿qué es? El pasado. Ya sucedió, ya está escrito en la historia, plasmado en la historia de la Biblia, pero también en la historia secular. O sea, todo lo que Dios dijo que sucedería al pie de la letra sucedió, hasta los personajes. Lo único que no hizo Dios aquí a Daniel es darle nombres, pero les dio los personajes que iban a estar siendo los protagonistas de estas profecías, ¿no? Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero eso les digo antes de que empecemos. Ahora, ya que están ahí, les dije, les menciona 170 años después de Daniel, pero de ahí se va a brincar, da un brinco hacia el futuro que nos pasa a nosotros también. Porque se enfoca en las profecías que se iban a cumplir, pero también se enfoca en una profecía que está por cumplirse. Todavía es en el futuro de nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Si se acuerdan, en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, visiones y sueños que tuvo Daniel acerca del futuro, Dios le mostraba los reinos que iban a venir después de Babilonia, que eran los persos, los medos, los griegos, los romanos. Una y otra vez Él se los mostró. Pero también le mostró de un cuerno, ¿se acuerdan de ese cuerno? Una y otra vez resalta y sale ese cuerno, un cuerno muy, ¿cómo se dice? Arrogante, que se ensalza y se levanta en contra de Dios. Bueno, ese cuerno es el que simboliza ¿a quién? Al anticristo. Hasta la fecha todavía no se ha revelado. ¿Quién sabe si ya esté por ahí? ¿Sí? Nosotros todavía no lo hemos visto. Pero a cómo están las cosas, quién sabe, ¿no? A lo mejor ya está por salir, unos 2, 3 años por ahí. Pero con eso quiero que leamos el primer versículo. ¿Estamos? Dice ahí, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
Como vimos en el capítulo 9, al principio del capítulo 9, Daniel empieza con una fecha. No te dice mes, ni te dice el día, pero te da una fecha en relación con el rey de ese tiempo. En el capítulo 9, si te vas ahí, lees, dice, en el año primero de Darío. Empieza, y ese Darío se cree que es el mismo Ciro, ¿no? El cual menciona en el capítulo 10. Entonces, aquí empieza que en el año tercero. La vez pasada, basado en el capítulo 9, miramos cómo en el libro de Esdras, Dios mueve el corazón de este rey, ¿para qué? Para que los judíos que estaban en cautividad regresaran ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí se acuerdan de eso? Y eso lo encuentras en Esdras capítulo 1, del 1 al 2, si quieren apuntarlo. Y también lo vas a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Es el último versículo de Segunda de Crónicas, donde menciona esto. Y esto lo leímos la vez pasada a consecuencia de lo que Daniel menciona en el capítulo 9, donde dice que estaba mirando los libros y se da cuenta de que los 70 años de los cuales Jeremías profetizó estaban a punto de cumplirse. ¿Se acuerdan de eso? En lo cual Daniel conmovió su corazón y empezó a confesar el pecado de él y de su pueblo ante Dios. ¿Estamos ahí? Tengo que dar la introducción larga porque tenemos ya 1 mes, 2 meses que no miramos. Entonces, con eso en mente, ya los 70 años se cumplieron en el capítulo 9, en el primer año del reinado de este Ciro. Este Ciro envía o deja que los judíos vayan a Jerusalén a reconstruir la ciudad y también su templo. ¿Sí? Entonces, eso lo vas a encontrar en la profecía de Jeremías, si lo quieres apuntar, en el capítulo 25, versículo 11 y 12 de Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que podemos mirar aquí? Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Aquí se le revela a Daniel palabra. ¿Sí? Versículo 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Ok? Después, en el versículo 4, Daniel va a explicar qué estaba pasando en el mes primero. Ahorita lo vamos a leer. Pero lo que quiero que miremos aquí, que Daniel dice que estuvo afligido. ¿Qué es lo que causó a Daniel esta aflicción? Primeramente vemos en el versículo 1 que dice que palabra le fue revelada. Y esta frase, esta palabra de ahí en el original se puede interpretar de 2 maneras. Se puede interpretar como palabra de Dios, lo cual quiere decir que fue visión de Dios, ¿sí? Porque dice enseguida, la palabra es verdadera. Y sabemos todos con certeza de que la palabra de Dios es verdadera. Dios no miente. ¿Eso por qué? Porque no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Dios es verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué bueno que estudian sus Biblias. Eso es bueno. Eso anima a los que enseñan, a los pastores, a los maestros de la Biblia, que su pueblo esté haciendo, que cumpla con el deber de leer la palabra de Dios. La segunda forma en la cual se puede traducir esta palabra es un asunto, ¿sí? Un asunto. Y es sumamente posible de que Daniel haya recibido noticias acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Y qué estaba sucediendo en Jerusalén? Vayan conmigo a Esdras. Siempre vamos a ir ahí. Esdras capítulo 4. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Como 4 personas. Esperamos a los demás.
¿Ya? Capítulo 4, fíjate lo que está sucediendo. Bueno, ya que están ahí, nomás brínquese al primer capítulo para que miren lo que les dije. En el primer año de Ciro, rey de Persia, dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, ¿dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Entonces ahí miramos que el rey Ciro da el mandato, hace una ley, ¿sí? Da un edicto de decir, los que quieran ir a Jerusalén pueden ir y nadie los puede detener, ¿sí? Y esto es mandato del rey. ¿Y quién va a ponerse contra el rey, no? Ok, entonces eso sucede en el primer año de su reinado. Ahora, Daniel está hablando aquí del tercer año del reinado de este rey. ¿Qué es lo que sucedió en esos 2 años entre medio? Vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 4, versículo 4 y 6. ¿Ya están ahí? Dice, bueno, si lees el libro vas a darte cuenta que ellos empiezan a construir las casas, empiezan a establecerse en Jerusalén. En el capítulo 3 empiezan a aventar los cimientos para el templo, pero viene una oposición de los vecinos del norte, que eran los samaritanos. No les empezó a gustar que los judíos estaban prosperando, que estaban levantando el templo y la ciudad. Y con envidia y con celo, ellos hacen lo siguiente. Fíjate en el versículo 6 o 4 del capítulo 4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no, ¿qué? Edificara. Dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. ¿Sí? Dice, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, si te vas al versículo 24 del mismo capítulo, ahí en Esdras, fíjate lo que dice. Entonces dice, cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año, ¿qué? Segundo del reinado del rey Darío y de rey de Persia. ¿Te fijas? Daniel recibió estas noticias. Daniel estaba gustoso porque él fue el que miró el libro de Jeremías y dijo, 70 años. Y sacó la cuenta, ya están. Eso quiere decir que ya el pueblo va a ser liberado. El pueblo va a regresar a Jerusalén. ¿Sí? Pero pues Daniel tenía más de 80 años. Él ya no podía regresar. Ya estaba en su tercera edad. Aparte todavía servía ahí en la corte del rey. Él no pudo hacer esa travesía, esa jornada hacia Jerusalén. Entonces, miramos cómo los samaritanos se quejan contra el rey. Se estima que fue del año siguiente. Entonces llegaron un año, en el segundo año empezaron a construir, pero cesa la construcción en el tercer año por la oposición. Entonces aquí tienes a Daniel que recibe esta noticia. ¿Sí? Imagínate como que Daniel acaba de recibir una visión de Dios acerca de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, de todo lo que va a acontecerle al pueblo judío, ¿sí? Por mano de los gentiles. En la mente de Daniel puede estar pasando porque cuando descubrió que ya se iban a regresar a Jerusalén y mira que sucede lo que Dios había dicho, ¿te imaginas el gozo que sintió? No solamente el gozo, pero la afirmación de que Dios cumple lo que promete. Así como se lo dijo al profeta Jeremías, él lo miró con sus propios ojos. Miró regresar al pueblo judío a Jerusalén. Contento, gustoso. Pero después, ¿qué pasa? Le llegan las noticias. ¿Sabes qué? El pueblo está teniendo muchos problemas allá.
Y eso lo puedes mirar en el versículo 1 donde dice, la palabra era verdadera y el conflicto, ¿qué dice? Grande. Había conflicto en Jerusalén. Había conflicto en el corazón de Daniel por su pueblo. No solamente por lo que estaba pasando, por lo que él estaba mirando o sabiendo, enterándose de que su pueblo ahora estaba detenido allá y estaba siendo asediado por los vecinos, ¿sí? Intimidado, levantándole falsos, acusándoseles. Pero al mismo tiempo, cuando dice la palabra era verdadera o que él recibió visión, está hablando de que Dios le dio algo. Tienes a Daniel, no sé si sucedió de manera simultánea, pero recibe las noticias de Jerusalén, que no son muy buenas, y al mismo tiempo Dios le da esta visión para el futuro de su pueblo Israel. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo tomarías esas noticias? Y no solamente las noticias de lo que está sucediendo, pero la visión que Dios te mostró, ¿no? Entonces, cuando dice ahí en el versículo 1, comprendió la palabra, está hablando de la palabra que había recibido de las noticias que vinieron de Jerusalén. Él comprendió, entendió. Ok, mi pueblo está pasando por pruebas, por problemas. Y luego dice, tuvo inteligencia en la visión. La visión viene de Dios, la que Dios le dio. ¿Sí? Y la inteligencia de Daniel no es que rápido supo entender o pudo entender con exactitud lo que la visión significaba, sino porque vas a mirar al ángel después a explicarle todo al pie de la letra. Pero entendió de que Dios le estaba mostrando una vez más lo que ya le había mostrado en el 7, en el 8 y en el 9. Solamente que esta vez ya no eran simbolismos, sino eran con detalles específicos. Él entendió, bueno, si Dios me da esto, voy a buscar su rostro. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Dice, en aquellos días yo estuve afligido. ¿Sí? Se afligió por espacio de 3 semanas. Dice, no comí, no tomó, no se ungió. En pocas palabras, esa palabra aflicción se puede traducir como duelo, como luto. Daniel entró en 3 semanas de luto, de duelo, como cuando muere un ser querido, muy querido. ¿Sí? Se está afligiendo. Si se acuerdan en el capítulo 9 también, esta es la característica de Daniel y es lo que me encanta de él. Es una característica que digna de imitar, ¿no? De que en cualquier problema, ¿qué es lo que hace Daniel? Corre a buscar la presencia de Dios. Corre a su aposento alto, abre las puertas hacia Jerusalén y clama al Dios de los cielos. ¿Sí? Y una y otra vez lo miramos que hizo eso en todo el libro y aquí una vez más. La palabra le fue revelada, esto puede interpretarse, ya se los dije, ¿verdad? De 2 formas. Entonces, el asunto que él escuchó lo turbó, al igual que la visión. Y la mayoría de la visión que Dios le había dado era acerca del conflicto que Israel iba a tener en los próximos años. De ahí, podemos mirar lo que también Nehemías hizo de la manera que reaccionó cuando recibió esas palabras. ¿Por qué no van ahí a Nehemías 1? Miramos la reacción de Daniel al recibir las palabras o las noticias que provenían de Jerusalén y mira la misma o una reacción similar con el profeta Nehemías. ¿Están ahí? En el capítulo 1, vamos a empezar en el 1, pero para llegar al 4, para tomar contexto. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Alcalías, aconteció en el mes de Quisleu, dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí,
uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y también por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. Dice, y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fíjate aquí, Nehemías. Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté y lloré e hice ¿qué? Duelo por algunos días. ¿Y qué hizo también? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una reacción similar de estos hombres de Dios. Al recibir las noticias acerca de su pueblo, de lo que estaban pasando, dice que lo contristó tanto que lloró. Se sentó a llorar. Pero no se quedó llorando solamente, sino que hizo algo al respecto. Aparte de que se dolió y lloró, hizo duelo, se sometió al ayuno y a buscar a la presencia de Dios en oración. ¿Qué nos dice eso a nosotros, hermanos? ¿Así reaccionamos cuando pasamos por esos problemas, cuando recibimos esas noticias? Eso nos incita a que esa es la manera que debemos reaccionar como pueblo de Él. Amén. Ahorita acabamos de mencionar estas 3 hermanas que están en el hospital. Pero yo te aseguro que tú no estás en el hospital, pero te aseguro que estás pasando por problemas. Que hay cosas en tu vida de las cuales dices tú solamente Dios. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿estás buscando el rostro de Dios? ¿Te estás doliendo en tu espíritu a tal punto de que te lleva a sentir duelo, dolor, como si pierdas a un ser querido? Esa es la palabra de la cual usa la Biblia para describir lo que está pasando Nehemías y Daniel. Estoy tan dolido por lo que está pasando, aún así, no solamente por los problemas tuyos, pero dice aquí por el pueblo de Dios. ¿Sí? Nosotros como familia de Dios, como pueblo que ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios, somos llamados a ver por el bienestar del pueblo, de los demás. La vida cristiana no es una vida solitaria, no es una vida individual, es una relación individual, pero se lleva en conjunto, en comunidad con el pueblo de Dios. Por eso Jesús formó ¿qué? La iglesia. Y Él va a venir por su iglesia. Y Él se duele por su iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Por lo menos podemos dar tiempo del cual Él nos da para buscar su rostro, para dolernos y orar e interceder por las necesidades de su pueblo, ¿no? Pregúntate, ¿estoy haciendo esto el día de hoy? ¿O solamente llego a la iglesia porque pues para sentirme bien? ¿O para cumplir? Para mirar lo que está, la lista de cosas que tengo que hacer en la semana y nomás darle una palomita. Iglesia, check. Sí, pero oración. Dolidos por lo que está pasando en el pueblo de Dios. El otro día compartíamos en la clase la persecución tan infernal, se puede decir, que está pasando a la iglesia en otros lados del planeta. Nuestros hermanos en China, y digo hermanos, no hablamos su lengua, pero estamos cubiertos y salvados por la misma sangre. Nuestros hermanos en China día tras día tras día sufren persecución, hambre, repudio. En Asia, en India, donde aún los mismos padres matan a sus hijos por venir al Evangelio, por conocer a Jesús. Donde las esposas, cuando vienen a Cristo, se tienen que esconder por miedo a que el esposo las vaya a golpear hasta matarlas. Pero tú y yo aquí estamos.
en un edificio con aire acondicionado. Llueva, truene o relampaguee, podemos tener servicio. Hemos mirado historias de hermanos en África que la iglesia donde se reúnen es en la sombra de un árbol. Alabando con botes, haciendo ritmo, descalzos, malnutridos, pero con un corazón dispuesto para servirle a Dios. Si eso no compunge en ti un dolor, por lo menos al punto de sentir agradecimiento y de agradecerle a Dios por lo que tienes, por lo que nos ha dado. Aquí tenemos a 2 profetas doliéndose por el pueblo de Dios. Ese es un llamado para nosotros. Para que así como Daniel busquemos el rostro y nos pongamos en la brecha por otras familias, por otros hermanos que están pasando por tribulación. Hay familias en nuestra iglesia que se están doliendo mucho. Tenemos que conectarnos, hermanos. Y yo sé que a veces pasamos por problemas y nos da vergüenza compartirlos. Y yo te quiero decir una cosa, y lo voy a decir con todo respeto, pero la vergüenza es amiga del orgullo. Analízalo. Se puede decir que andan de la mano. El avergonzarnos por compartir nuestros problemas con hermanos. Y sí, porque dices, no, pues luego se hace un chisme y luego vas a ver un rumor y todo eso. ¿Sabes qué? Deja que el Señor lidie con lo demás. Pero tú tienes que buscar personas dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, con las cuales puedas compartir y puedan orar juntos. ¿Sí? Como les dije, la vida cristiana no es una vida solitaria. Si tú estás aquí y te sientes solo o sola, tienes que conectarte con el cuerpo de Cristo. Porque quiero que sepas que lo que pasó algunos años va a regresar, donde van a querer separar el cuerpo de Cristo una vez más. Donde en realidad vas a estar solo en tu casa porque no te van a dejar salir. ¿Sí? Tenemos que tener esa conexión, esa comunicación con el cuerpo de Cristo. Unirnos en oración, en ayuno. A mí el Señor me habló bastante en esto. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste, Omar? Y me tentaba mis lonjitas. Ya se hicieron lonjotas. Y dije, no, qué bien falta me hace, Señor. Y no solamente por el físico, o por lucir mejor, sino porque al ayunar tú niegas a tu cuerpo para fortalecer el espíritu que Dios te ha dado. Es cuando más conectas con el Señor, buscando su palabra y buscando su rostro, su voluntad en oración. Cosas buenas que podemos aprender de estos personajes, de Daniel y de Nehemías. Entonces, dice ahí, al final del versículo 3, dice, no comí nada. En el 4 dice, y el 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río, del gran río Hediquel. Ese río Hediquel le puedes hacer una nota si quieres, es el río Tigris. Es el mismo río. Es el río Tigris que estaba en Asiria. Daniel se encontraba ahí, ¿no? Pero lo que me llama la atención es de que nos da otra fecha, Daniel. Dice, en el día 24 del mes primero. ¿Ustedes se acuerdan o saben cuál es el mes primero de los judíos? No más de enero. Enero es el calendario, ¿cómo se llama? Gregoriano.
gregoriano, el que se usa, ¿no? El más común. Pero aquí está hablando del mes primero de los judíos. ¿Se acuerdan cuándo ellos descubrieron que iban a tener un mes primero? Cuando estaban en cautividad en Egipto. Cuando estaban de esclavos por 400 años en Egipto. Cuando Dios viene a Moisés y le dice, en el mes primero, en el mes Nisan, vas a practicar la Pascua. Y les da las indicaciones de cómo iban a matar este cabrito, cómo iban a usar la sangre para ponerla en los postes de sus puertas para que el ángel de muerte pasara sobre la casa. Por eso en inglés le dicen pass over the house, sobre la casa. ¿Sí? Entonces, y le dijo Dios a Moisés, este será el mes primero para mi pueblo. Y eso lo vas a encontrar en Éxodos. ¿Sí? Y estaba mirando yo en el calendario y dije, pues, ¿cuándo es ese mes? Y gracias a Dios por este hermano judío que viene y nos predica a veces, a Guillermo, y luego trae sus calendarios. ¿Cuántos de ustedes tienen uno? Wow. Y que me pongo a verlo, dije, pues aquí está. No más que el calendario de ellos se basa en la luna. Entonces, cuando viene la luna nueva es cuando empieza el mes Nisan. Y por eso cuando celebramos la Pascua o la Semana Santa, que común conocemos, por eso varía. A veces en marzo, a veces en abril. A veces en marzo, a veces en abril. Por lo mismo. Porque es dependiendo en qué día va a haber la luna nueva. Entonces, este año, ¿qué pasó? Empezó para ellos en marzo. En marzo 23 fue el primero de Nisan. Entonces, el primero y el 2 de Nisan celebran el año nuevo. Y de ahí en adelante comienza la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando matan al cordero y empiezan a celebrar la Pascua, ¿sí? Bueno, eso es hasta el último día de la Pascua, ¿no? Hasta el día 21. Entonces, para que no se hagan bola como yo me hice, ahí le voy a dejar. Pero Daniel nos da esa fecha. Es interesante que en ese mismo mes Dios le da esta visión a Daniel. ¿Y sabes por qué me llamó la atención? Porque si te vas a Nehemías, también a él se la dio en el mes de Nisan. En el primer mes, perdón. Una y otra vez miras cómo Dios mueve a su pueblo al principio del año y les da acontecimientos históricos que marcan acontecimientos donde que no se pueden olvidar, ¿no? Que los separan de los demás pueblos de la tierra. Entonces dice, hasta que se cumplieron las 3 semanas, que vienen siendo 21 días. Entonces, en el día 24 del mes primero, dice que estaba a la orilla del río Tigris, le pueden poner ahí. Dice, y alcé mis ojos y miré, y es aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fuerte, loud, dice el americano, o también el pocho. Dice, hasta yo me saco de onda. En los versículos 5 y 6 hago una pregunta. ¿Quién es este varón que está mirando a Daniel? Cristo. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Hay alguno aquí que piense que es un ángel? Porque si ya leíste enseguida, va a haber otras cosas que
que Cristo no puede ser Cristo. Es el ángel, bueno, hay una parte donde puede ser el ángel Gabriel porque es el mensajero. ¿Sí? Si sigues leyendo los versículos enseguida. Pero, bueno, les hago esa pregunta porque los estudiosos de la Biblia están divididos en lo que esto significa o quién es el varón. Unos dicen que es un ángel de alto rango, como el arcángel Miguel, o algún serafín o un ángel que tenga mucha autoridad, ¿no? Pero otros interpretan esto como una teofanía, que es una representación de Dios, de Cristo en el Viejo Testamento. Y para los que dijeron que era Cristo, yo también estoy con ustedes. Y ahorita vamos a mirar por qué. En lo personal yo pienso que Daniel está viendo una visión de Jesús. ¿Y por qué les digo esto? Acompáñenme a Apocalipsis 1. No se pierdan, es el último libro. ¿Ya están ahí? Apocalipsis 1, versículo 1, capítulo 1, Apocalipsis 1. ¿Ya están ahí? Fíjense conmigo en el versículo 11. Dice ahí, bueno, vamos a leer un poquito más, el 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fíjate, lo que hizo al dar testimonio, lo mandaron, lo aislaron. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, digámoslos todos juntos, por favor. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Thyatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok. Y fíjate el 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de ¿qué? Lo que acaba de mencionar Daniel. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos, ¿qué dice? Como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, ¿como qué? Como estruendo de muchas aguas, fuerte. ¿Sí? Loud. ¿Se mira la descripción? Es la misma descripción que Daniel da. Y una más, vayan a Apocalipsis 19:12. Bueno, si quieren ese apúntenlo para referencia, para no ir ahí. Pero habla de lo mismo. Habla acerca de la descripción de Jesús. Yo digo, y es mi convicción de que Daniel está mirando a Cristo en una visión. Y una cosa que me llama la atención es de que esta es la primera vez de que Daniel mira a Cristo de esa forma. En el capítulo 7, en el 8, miró una visión como de un hombre que se sentaba. Dice, el Hijo del Hombre vino y se sentó al lado del anciano de días y a él se le dio autoridad sobre todo. Mira a Cristo, pero lo mira de otra forma. Esta vez lo ve diferente. ¿Sí? Y cada metal de ahí tiene su significado. Por ejemplo, el bronce significa juicio. El fuego significa purificar. ¿Sí? Y el oro significa realeza. Solo mira ceñido de oro, con ojos de fuego, listo para purificar y juzgar con sus pies y sus manos de bronce, para juzgar el pecado. Y me gusta porque se muestra Cristo Jesús en su gloria, ¿sí? En su máxima gloria. ¿Y por qué digo eso? Porque vas a ver lo que le pasa a Daniel ahorita.
con este encuentro, con esta visión. ¿Dónde nos quedamos? En el 7. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, ¿qué? Un gran temor, y huyeron y se escondieron. Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de su palabra, de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, ¿qué dice que pasó? Caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Para mí, a veces, yo tengo una imaginación muy rara, ¿no? Me imagino a Daniel como que cayó nomás así, ¡pah! Sopas, perico. Ojalá y no se haya sangrado la nariz, o que haya caído en la arenita, o a la orilla del río, mejor, en el agua. Pero dice que cayó en su rostro, con rostro en tierra, dormido, se desmayó. Tal fue la gloria de este ser que vio que lo debilitó. ¿Por qué? Porque este cuerpo físico humano no puede estar en la presencia de Dios y poder sobrevivir eso. O sea, no puedes estar en la presencia de lo santo, de lo divino, en su majestad, en su gloria, y lo puede soportar. Este cuerpo no puede soportar. Es por eso que dice que Él nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos glorificados que puedan vivir en gloria con Él. ¿Sí? Todo eso ya está previsto. De repente Daniel dice, y los que estaban con él se dieron cuenta de que estaban en presencia divina, lo cual esto les causó temor. Y estos corrieron. Y yo le puse ahí en mis notas, no, pues a lo mejor eran paganos, tuvieron miedo, o a lo mejor eran creyentes desobedientes, que no estaban bien con el Señor. Huyeron de esa presencia. ¿Sí se acuerdan cómo miramos la otra vez que la obediencia te da valor? Entonces cuando desobedecemos nos da miedo, nos da temor. Obediencia produce valor, pero desobediencia produce temor. Porque no quieres llegar a Dios cuando sabes que has desobedecido, cuando sabemos que estamos mal. ¿Sí? Dice, en efecto, esto que causó a Daniel fue el mismo efecto que causó en el apóstol Juan. Vamos a regresar otra vez a Apocalipsis. Y vamos a estar yendo entre los dos libros, o pongan un marcador ahí. Bueno, pues es el último libro, no creo que se pierda, ¿no? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17. Dice, ¿ya están ahí? Dice, cuando le vi, caí como ¿qué? Como muerto a sus pies. Fíjate, ¿qué es lo que pasó con Juan? Cayó como muerto. ¿Qué es lo que pasó con Daniel? Cayó igual a los pies de este ser que vio. ¿Sí? Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Y le vuelve a decir, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Anda, Daniel, Juan. Cuando tú escuchas, si tú hubieras sido el que escucha eso, o sea, ¿qué es lo que te da a entender eso? ¿Qué es lo que le dio a entender eso, Juan? Estoy ante el ser más supremo del universo, el cual tiene toda autoridad, el cual tiene poder sobre la muerte, el cual ya venció la muerte, el cual tiene poder para juzgar el pecado porque ya venció el pecado. ¿Sí? Dice, tengo las llaves de la vida, de la muerte y hasta del Hades, del lugar de los muertos. ¿Sí?
Pero por eso a mí me saca de onda cuando oigo predicadores o supuestamente apóstoles o profetas que se hacen llamar y que dicen que tienen visiones, están enfrente de Dios y empiezan a tener una conversación como si estuvieran platicando con su tío. Como que se estuvieran tomándose una tacita de café y ¿qué pasó Jesús con eso y con lo otro? O sea, no hay ninguna reverencia para poder, ¿sí me entienden, no? Si tú vas a estar en la presencia de Dios, te va a pasar lo mismo que a Daniel, lo que le pasó a Juan. Y si no te ha pasado eso, entonces no has visto, no has estado en su presencia. ¿Son imaginaciones tuyas o simplemente son mentiras? ¿Sí? Pero aquí miramos la reacción, lo que esto causa, el efecto que tiene en una persona que se mira ante lo divino, ante la grandeza, la magnificencia de nuestro Dios. Versículo 10 dice, y aquí una mano me tocó. ¿Te fijas? A Juan también lo tocó una mano, y era la mano del Señor, pero no le dijo que se levantara, solamente lo afirmó. Le dice, yo soy, no temas. Estás conmigo, ¿sí? Y no estás muerto. Yo tengo el poder sobre la muerte. Y si estuvieras muerto, no te preocupes, yo te doy vida, ¿sí? Entonces le está dando esto para consolarlo, para afirmarlo de que Él tiene el poder. Pero fíjate ahora regresando a Daniel, capítulo 10, versículo 10 dice, sí, capítulo 10, versículo 10 dice, y aquí una mano me tocó, dice Daniel, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, subraya eso ahí en tu Biblia, que no se te pase. Varón muy amado. Dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie. ¿Cómo dice Daniel? Temblando, atemorizado. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que veamos ahí, y quiero que, si no te llevas a otra cosa en esta noche, quiero que te lleves esas palabras que este ángel, aquí yo miro una transición de la visión que Daniel ve a Jesús, ¿sí? Al ángel que le toca. Para mí este es el ángel Gabriel, porque de ahí en adelante es el único que va a conversar con Daniel. Y fíjate por qué te digo eso. Ahorita vamos a ver. Donde le dice, me dijo Daniel, varón muy amado. Fíjate las consecuencias o los resultados más bien de una persona que busca el rostro de Dios. Leamos el versículo 12 para enlazarlo. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día ¿qué? Subraya eso. Dispusiste tu corazón a entender y subraya también a humillarte en la presencia de tu Dios. ¿Qué dice? Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Te fijas? A veces pensamos, ¿cuánto dura el Señor para contestar mi oración? ¿Por qué no me contesta la oración? Pero si te fijas aquí, vamos a mirar enseguida que hubo una oposición, ¿no? Hubo un retardo en la respuesta de esta oración. Pero dice aquí el ángel, le dice, desde que empezaste a orar, yo fui enviado. Hay un salmo, parece que es el Salmo 139, donde David dice, aún no sale la palabra de mi lengua, pero tú ya la conoces, Señor. Tú ya sabes lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Y aquí miramos esto, ¿no? Pero la clave de todo esto fue cómo Daniel actuó acerca de la visión y de las noticias que recibió. Él pasó tiempo en ayuno, pasó tiempo en duelo, pasó tiempo en oración, pasó tiempo buscando la voluntad de Dios.
para lo que él estaba escuchando y para lo que él estaba viendo de parte de él. ¿Sí? Y aparte miramos aquí en el versículo 12 donde dice, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Esas son dos cualidades que debemos de tener cuando venimos a orar, cuando venimos a la presencia de Dios. Porque es fácil muchas veces no considerar eso. Y venimos a Dios demandando en lugar de considerando quién es Él y quién soy yo. Perdemos a Dios, perdemos el punto de vista de quién es Dios. ¿Sí? Tú y yo no podemos demandar nada de Él. Tú y yo debemos de venir con un corazón contrito y humillado, dice el salmista. Porque a un corazón así tú no lo vas a rechazar. Y las consecuencias de hacer eso van a ser estas. Desde el momento que dispusiste tu corazón y te humillaste, tus palabras fueron escuchadas y me enviaron a contestar tu oración. ¿Sí? Pero fíjate la consecuencia. Bueno, ¿por qué retardó la respuesta? El versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. So aquí miramos la oposición, hermanos. Y el tiempo se nos va. Miramos la oposición en el reino espiritual. Cuando tú y yo oramos, se desata una batalla espiritualmente. ¿Sí? Es por eso que Pablo les dijo a los efesios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Cuando dice él, el príncipe de Persia, no se estaba refiriendo al rey y a los hijos de él. Se estaba refiriendo al espíritu, al demonio que estaba sobre ese reino. ¿Sí? Y eso es algo que quería compartir con ustedes antes de que se me acabara el tiempo. Pero los dejo con eso. Tengan esto en mente. Detrás de cada gobierno hay un espíritu. Hay un demonio influenciando las decisiones de estas personas. ¿Sí? De otra forma, ¿cómo puedes explicar las leyes y las reglas que pasan en contra de las personas que aman a Dios, en contra de la humanidad? ¿Cómo justificas tú que a alguien se le haga bien pasar una ley donde vamos a permitir el tráfico de niños? Donde vamos a pasar leyes para que si una persona adulta quiere tener relaciones sexuales con un niño, lo puede hacer legalmente, amparado por la ley. Donde la ley te ampara si robas hasta cierta cantidad. Donde puedas matar y no puedas ser procesado sin justicia. ¿Tú crees que esas personas son influenciadas por Dios? Donde cuando una ley se levanta o se pasa o se gana una batalla en contra del aborto, se desata una guerra en todo el país y en todo el mundo. ¿Por qué no nos permiten matar más bebés? Y los bebés están creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Tú no crees que esto es demoníaco? Tenemos que estar alertas y al tanto de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Tú y yo somos llamados a pelear esta batalla. Ahí en Efesios, enseguida de ese capítulo, enseguida de ese versículo que leemos, Dios nos da las herramientas, lo cual conocemos como la armadura de Dios. ¿Sí?
tú y yo tenemos que estar todos los días vestidos con esta armadura. Pero sobre todo, dice Pablo a los colosenses, vístanse de Cristo. Hermanos, la vida cristiana es una vida llena de aventura. No es una vida aburrida. En inglés dicen, if you like the thrills, ahí dicen en Magic Mountain, ¿no? You like thrills, ven para que te asusten o para que te emociones. La vida cristiana te da mejores aventuras y emociones. Especialmente cuando estás caminando de la mano de Cristo. Porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte para hacer cosas que tú a lo mejor ni piensas que puedes hacer. Pero Dios quiere usar tu vida. Todos los que estamos aquí. No estás aquí por accidente, por coincidencia. Estás aquí para que escucharas esto el día de hoy. De que Dios te ama y quiere usarte para pelear contra el enemigo. Porque dice, Jesús le dijo a sus discípulos que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Tú y yo necesitamos fortalecernos en el poder de Dios.